Imagina conducir por las calles de Los Ángeles bajo un sol abrasador, a bordo de un coche de lujo, escuchando música ambiental, sin imaginar que, en los próximos segundos, toda tu vida va a dar un vuelco. No por un accidente, ni por un choque, sino por una imagen que jamás esperabas ver. Una mujer encorvada sobre un contenedor de basura, con el rostro cubierto de sudor, el cabello recogido de cualquier manera y un vientre de embarazada a punto de estallar. El detalle más perturbador, la conoces. De hecho, alguna vez fuiste su esposo. ¿Cómo puede alguien llegar a ese punto si recibe el dinero suficiente para vivir bien? ¿Y qué te haría detenerlo todo, abandonar tu mundo lujoso y enfrentar de frente el pasado que trataste de enterrar? La verdad es simple y dolorosa. El dinero se puede desviar, manipular, robar, y el orgullo puede ser más destructivo que cualquier enemigo. Eso fue lo que Alejandro Rivera descubrió aquella tarde cuando vio a Camila, su exesposa, en una situación tan degradante que ni siquiera él, acostumbrado a ignorar las emociones, pudo fingir que no sentía nada. Alejandro venía de una reunión con inversionistas, agotado e impaciente, apretando el nudo de la corbata como quien quiere liberarse de su propia apariencia. Había quedado para cenar con la prometida Vanessa, pero decidió tomar un desvío por el barrio donde creció. Quizás por nostalgia, quizás por inquietud. Y fue allí, en un cruce entre la vida de antes y la de ahora, cuando el pasado le dio una bofetada. La primera reacción fue negar. No puede ser ella, pero lo era. Camila, con un vestido desgastado, revisando minuciosamente materiales reciclables en la basura. Y embarazada. Él estacionó el coche de cualquier manera, ignorando las bocinadas detrás de él. Sudaba, pero no sabía si era por el calor o por el shock. Observó desde lejos, tratando de encontrar algún error en su propia visión. Pero no había error. Era ella, la mujer que compartió su cama, su casa, sus proyectos. La misma a la que creía haber dejado amparada, con una pensión justa y una vida nueva por delante. Pero ahora estaba allí, separando latas y pedazos de metal con las manos sucias y los pies descalzos. Nada tenía sentido. Y era imposible simplemente irse. Camila no parecía comportarse como alguien desesperado. Había método en sus movimientos. Escogía pedazos de metal y vidrio con una atención casi profesional. De vez en cuando, colocaba cuidadosamente los artículos en una bolsa de tela que llevaba al hombro. Alejandro se quedó paralizado, observando cada detalle, la manera en que se movía, cómo entrecerraba los ojos para ver mejor y, sobre todo, cómo se llevaba la mano al vientre con ternura, murmurando algo que él no lograba escuchar. Esa no era una mujer derrotada, era una mujer con un propósito. ¿Pero cuál? Una señora mayor se acercó a ella. Llevaba una falda florida, sandalias viejas y cargaba una botellita de agua. Tocó el hombro de Camila con delicadeza y le dijo algo con preocupación en la mirada. Camila sonrió, aquella misma expresión dulce que Alejandro jamás pudo olvidar. La señora, que luego él descubriría que se llamaba Lupita, le entregó el agua y comentó algo sobre el intenso calor de ese día. Camila respondió con ligereza, acariciando su vientre. Algo acerca de cumplir con un encargo antes del atardecer. Alejandro escuchaba de lejos, pero aquello lo desconcertó. ¿Encargo? ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Recolectando basura para sobrevivir? ¿O creando algo con ello? Cuando el vendedor ambulante pasó gritando «¡Agua fresca!», Lupita le compró un vaso a Camila, quien lo aceptó agradecida. Desde el coche, Alejandro notó un detalle que había pasado por alto en el shock inicial. Camila tenía las manos manchadas de pintura. En el cuello lucía un collar artesanal hecho con el mismo tipo de material que recogía.
La escena ya no parecía un retrato de miseria. Era algo más complejo. Tenía dignidad, tenía identidad, y él no podía dejar de mirarla. Cuando Camila y Lupita comenzaron a alejarse, caminando con calma por una calle lateral, Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sus pies querían correr hacia ellas, pero algo lo detenía. Miedo, vergüenza, orgullo, tal vez todo junto. Se quedó allí, inmóvil, mientras la imagen de las dos se desvanecía entre los edificios bajos y el cielo rojizo de Los Ángeles. El celular vibró en el asiento de al lado, mostrando el nombre de Vanessa. Pero Alejandro no contestó. Por primera vez en 1900, mucho tiempo, su mundo de control, éxito y lujo parecía haber perdido todo sentido. Solo quedaban preguntas sin respuesta. Esa noche, Alejandro durmió mal. La imagen de Camila no salía de su cabeza. La recordaba en los tiempos del matrimonio. Inteligente, sensible, apasionada por el arte. Trabajaba con escultura. Tenía talento con las manos y una mirada especial para transformar lo ordinario en algo bello. ¿Acaso eso era lo que estaba haciendo con la basura? ¿Usando los restos de la ciudad para crear arte? Si era así, ¿por qué nadie le había dicho que estaba viviendo en la misma ciudad y embarazada? Él creía que se había mudado al interior con la pensión. Todo parecía estar mal ahora. Al día siguiente, Alejandro siguió sus instintos. Disfrazado, con ropa sencilla y un coche alquilado, regresó al mismo barrio y pasó horas rondando discretamente hasta ver a Lupita saliendo de una casita modesta, con paredes descascaradas y plantas en el porche. Y allí estaba ella, Camila. Vestía un vestido liviano, manchado de pintura, con el cabello recogido en una trenza y unos ojos aún cansados, pero vivos. Sintió un nudo en el estómago. Decidió acercarse, fingiendo ser un turista interesado en el arte local. Usó un nombre falso, Miguel, y llamó a la puerta. Lupita abrió frunciendo el ceño. Observó al extraño de arriba abajo con desconfianza. Alejandro improvisó una historia. Dijo que había visto algunas piezas artesanales en el mercado y quería saber si podía conocer el taller de la artista. Camila, escuchando desde adentro, apareció en la puerta y fue como si el tiempo se detuviera. Sus ojos brillaron por un instante. Ella no lo reconoció, pero algo en ella vaciló, como si sintiera algo familiar en ese hombre. Sonrió amablemente y dijo: «Si te interesa el arte hecho con el corazón y con chatarra, entonces has llegado al lugar correcto». El interior de la casa era sencillo, pero tenía alma. El pequeño espacio era una mezcla de hogar y estudio creativo. Las paredes estaban decoradas con cuadros hechos de vidrio, metales, hilos de cobre, madera reutilizada. Sobre la mesa, una escultura en proceso parecía representar un árbol cuyas hojas estaban hechas de pedazos de botellas de colores. Camila explicó con entusiasmo el proceso. Hablaba como alguien apasionada por lo que hacía. Alejandro se quedó sin palabras. Aquella mujer no era solo una sobreviviente. Estaba renaciendo, creando belleza donde solo había dolor y rechazo. Mientras ella mostraba una escultura hecha con alambres de cobre y vidrio colorido, Alejandro sentía el corazón oprimido. La pieza era bellísima, con formas entrelazadas que capturaban la luz de la ventana de una manera casi mágica. «Es un árbol de la vida», dijo Camila. «Cada pedazo es desechado por alguien, pero aquí, juntos, forman algo único». Aquello decía más sobre ella que cualquier explicación. Quería hacer preguntas, quería saber del bebé, de su vida, de lo que había sucedido. Pero lo único que logró decir fue: «¿Cómo aprendiste a hacer esto?». Camila dudó por un segundo y su expresión cambió. «La verdad es que no lo recuerdo bien», respondió. «Tuve un accidente hace unos meses. Me golpeé la cabeza.
Perdí parte de la memoria. A veces parece que mis manos recuerdan cosas que mi mente olvidó. Alejandro tragó saliva. Eso explicaba muchas cosas. Y habría aún más dudas. Si ella no recordaba el pasado reciente, ¿sabía acaso de la pensión? ¿Acaso alguien se estaba aprovechando de ella? La conversación fue interrumpida por Lupita, que apareció con un vaso de agua de hibisco y una mirada aún desconfiada. «Traje algunos materiales que tal vez te sirvan para tu trabajo», dijo Alejandro, sacando de la mochila pedazos de metal, tapas, hilos coloridos que había comprado a propósito en tiendas de chatarra. Camila esbozó una sonrisa genuina. «Eso es perfecto. El cobre está en muy buen estado». Ella lo miró con gratitud, pero también con una pizca de curiosidad. ¿Realmente te gusta el arte reciclado? ¿O tienes otra razón para estar aquí? Por un momento, Alejandro creyó que ella había visto a través de su disfraz. Pero ella simplemente volvió a organizar los materiales, explicando lo que haría con cada uno. Mientras ella trabajaba, él observaba en silencio. Notaba los detalles. Cómo se detenía por un segundo, tocaba su vientre y susurraba a los bebés. Cómo miraba al vacío a veces, como si intentara recordar algo que estaba en el borde de su memoria, pero se le escapaba. Había algo profundamente doloroso y a la vez esperanzador en esa escena. Alejandro sabía que no podía sostener la farsa por mucho tiempo, pero tampoco podía marcharse. Estaba atrapado entre la culpa y el asombro, entre el pasado que destruyó y el presente que quizás aún pudiera reparar. Esa noche, Alejandro regresó a casa cargado de un torbellino de sentimientos. Vanessa, su prometida, lo esperaba con una cena sofisticada y un discurso ensayado sobre las bodas que se acercaban. Pero él apenas escuchó. Estaba presente físicamente, pero su mente seguía en el taller de Camila, entre piezas de cobre y recuerdos fragmentados. Cuando Vanessa preguntó si estaba bien, él mintió. Dijo que era el estrés del trabajo. Ella sonrió, como quien no cree, pero prefiere no insistir. Alejandro se encerró en su oficina, abrió su portátil y comenzó a buscar respuestas. El primer paso fue revisar los extractos bancarios de la pensión que él mismo depositaba mensualmente. Al acceder a su cuenta empresarial, vio que los pagos se realizaban con normalidad, cada día 10, como estipulaba el acuerdo de divorcio, $50,000 al mes, lo suficiente para vivir con dignidad en cualquier lugar. Pero si el dinero se estaba enviando, ¿por qué Camila vivía de esa manera? Necesitaba averiguarlo. Decidió contratar a un investigador privado, discreto, experimentado, alguien de confianza, y así conoció a Richard Solano, un ex policía que ahora trabajaba en investigaciones sigilosas en Los Ángeles. En menos de 24 horas, Solano ya tenía algo. «La pensión se deposita, sí», confirmó, mostrando los documentos. Pero ella nunca tuvo acceso directo a los valores. Todo el monto se transfiere automáticamente a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Cómo es eso? ¿Quién hizo eso? El investigador sacó otro informe. La autorización para este tipo de movimiento se concedió mediante un poder notarial que supuestamente Camila firmó 2 días antes de sufrir el accidente. Eso no tenía sentido. Alejandro recordaba que ella estaba saludable hasta que desapareció, y él nunca supo de ningún accidente. «Hay más», dijo Solano, entregándole una foto. El representante legal de ella después del accidente es un hombre llamado Raúl Cárdenas, contador. ¿Lo conoces? Alejandro se congeló. Raúl era su propio contador. Había trabajado con él durante años, tenía acceso a todas sus cuentas, negocios e inversiones. Además, era amigo cercano de Vanessa. El estómago de Alejandro se revolvió.
Sintió como si una cortina comenzara a abrirse lentamente, revelando algo podrido detrás. Y por primera vez se dio cuenta, lo que le sucedió a Camila no fue obra del azar. Eso había sido planeado, y quizás no por ella. Alejandro pasó la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses. Las conversaciones evasivas de Vanessa, la insistencia de ella en que el matrimonio se realizara pronto, las reuniones con Raúl que parecían cada vez más impersonales. Todo empezó a tener sentido, o mejor dicho, a perder todo sentido. Al día siguiente, convocó una reunión con Raúl en la oficina del hotel. Quería mirarlo a los ojos y escuchar su versión. Cuando él llegó, impecable como siempre, con una carpeta de documentos en manos, Alejandro lo recibió en silencio y lo dejó hablar primero. «Traje los informes de la pensión y de las inversiones del mes, Alejandro», dijo Raúl, colocando la carpeta sobre la mesa. Nada fuera de lo esperado. Alejandro respiró hondo y luego preguntó sin rodeos: «¿Has tenido algún contacto con Camila?». Raúl titubeó por un segundo. Ese segundo fue suficiente para que Alejandro estuviera seguro. «No, hace meses que no sé de ella. Pensé que se había mudado al interior». Alejandro tomó los extractos de las cuentas y los arrojó sobre la mesa. «Entonces explícame esto. ¿Y ese poder notarial? Fuiste tú quien lo gestionó, ¿no?». Raúl trató de mantener la calma, pero ya estaba pálido. La puerta se abrió sin previo aviso. Era Vanessa, tan bien arreglada como siempre, pero con una mirada cortante. «Pensé que estábamos juntos en esto, Alejandro». Él se levantó despacio. «¿Tú lo sabías?». Ella cruzó los brazos. «Sabía que Camila era un problema. Ella te estaba retrasando, desviando de los negocios, del foco. El accidente fue un infortunio, pero aprovechamos la oportunidad para mantenerla fuera del camino». Alejandro sintió como si hubiera recibido un golpe. «Ustedes robaron su dinero y ella perdió la memoria. ¿Y simplemente siguieron con sus vidas?». Vanessa lo miró con frialdad. «Fue lo mejor para todos». Eso fue la gota que colmó el vaso. Alejandro agarró los documentos y se marchó sin mirar atrás. Su corazón latía con furia y culpa. Había confiado en las personas equivocadas. Había depositado su dinero, su vida y hasta su verdad en manos de quienes lo manipulaban con una sonrisa en el rostro. Pero Camila estaba allí, viva, luchando, transformando basura en arte y protegiendo la vida que crecía dentro de ella. Y él, más que nunca, sabía que tenía que arreglarlo todo, pero para eso tendría que llegar hasta el final, descubrir lo que realmente ocurrió aquella noche y protegerla, a cualquier costo. Alejandro concertó otro encuentro con Richard Solano. Necesitaba más, necesitaba pruebas. En un café discreto en el centro de Los Ángeles, el investigador le entregó una memoria USB y un sobre con registros detallados. Las cámaras del edificio donde vivía Camila estaban en funcionamiento aquella noche, explicó. Ella entró en la oficina de Raúl alrededor de las 9 de la noche. Salió 30 minutos después, visiblemente alterada, portando una carpeta. Alejandro hojeó las fotos. Camila salía del ascensor con una mirada de pánico. Pocos minutos después, aparece de la nada el coche que la atropelló. Y adivina quién era el conductor. Raúl, o alguien contratado por él. Alejandro apretó los puños. Su rostro ardía de ira y arrepentimiento. «Ella estaba tratando de alertarme», dijo en 1900 en voz baja. «Probablemente descubrió algo y la silenciaron». Solano asintió. «Lo peor es que ella no recuerda nada, y cualquier intento de forzar su memoria puede provocar un shock emocional peligroso». Alejandro
Recordó los consejos del neurólogo que consultó en secreto. Amnesia retrógrada, con preservación de las habilidades motoras y creativas. Los recuerdos pueden volver de forma fragmentada, pero deben ser tratados con extrema precaución. Ahora todo era una carrera contra el tiempo. Esa misma tarde, Alejandro volvió al barrio donde vivía Camila. Llevaba consigo una bolsa con herramientas, pinturas nuevas y pedazos de cobre especialmente apartados. Se dijo a sí mismo que sería solo otra visita, pero sabía que era mentira. En el fondo, quería estar cerca de ella. Cuando llegó, ella estaba organizando sus piezas para llevar al mercado. «¡Miguel!», dijo con alegría, sin saber aún quién era él realmente. «Llegaste justo a tiempo. Estoy terminando una escultura nueva, y estos materiales encajan de maravilla». Él la ayudó a cargar las piezas y a montar el pequeño puesto en el mercado. Mientras ella organizaba todo con un brillo en los ojos, Alejandro notó que la gente se detenía para admirar sus obras. Turistas, vecinos, incluso niños. Todos observaban con asombro aquella basura transformada en belleza. «Deberías cobrar más por esto», le dijo, observando una de las esculturas. Camila sonrió. «No creo por dinero, creo porque esto me salva día a día». Un grupo compró una de las piezas más grandes y ella casi lloró de emoción. «A veces creo que te conozco de algún lugar», comentó mientras guardaba el dinero. «Hay algo en la forma en que me miras». Alejandro se sintió congelado por dentro. El comentario de Camila dejó a Alejandro sin reacción. Por algunos segundos, todo a su alrededor pareció silenciarse. Pensó en contarlo todo ahí mismo, pero el miedo a provocar un colapso lo detuvo. «Quizás ya nos habíamos cruzado antes», murmuró, desviando la mirada. Camila asintió, como quien acepta la duda sin querer profundizar, pero algo en ella parecía inquieto. Durante el resto de la tarde, entre una venta y otra, ella lo miraba con más atención, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas. Y, de alguna forma, sentía que ese día marcaría un antes y un después. Cuando la feria terminó, Alejandro la acompañó hasta su casa. Antes de entrar, ella se detuvo en la puerta y dijo: «Gracias, Miguel, por todo. Hay algo en ti que me hace sentir segura». Y entonces, sin entender muy bien por qué, lo abrazó. Fue un gesto espontáneo, cargado de ternura. Y en ese contacto, como una chispa encendiendo una mecha olvidada, Camila se congeló. El olor, el calor del abrazo, la firmeza de sus brazos. Todo pareció activar un recuerdo dormido. Se apartó lentamente con la mirada perdida. Yo creo que te conozco en realidad, o te conocí». Y entonces, la sensación de mareo la invadió. Alejandro corrió a sostenerla antes de que cayera. Lupita apareció en 1900. La puerta, asustada, ayudándola a entrar. Camila estaba pálida, con la respiración acelerada. «Solo son los bebés moviéndose mucho», dijo, tratando de sonreír. Pero no era solo eso. Esa noche, al acostarse, Camila tuvo un sueño vívido. Una galería de arte, una danza bajo luces suaves y una voz masculina susurrándole al oído. Despertó entre lágrimas, con el nombre Alejandro resonando en su mente. No sabía lo que significaba, pero algo en su interior le decía que era importante, muy importante. A la mañana siguiente, mientras limpiaba pinceles y organizaba herramientas, Camila tarareaba una melodía suave. Alejandro, que había llegado temprano para ayudarla con un nuevo proyecto, se detuvo en la puerta, paralizado. Aquella música, la recordaba. Era la música de su boda, cantada por un trío de cuerdas en el altar. «¿Dónde aprendiste esa canción?», le preguntó con la voz casi temblorosa. Camila se volvió confundida. «No lo sé, simplemente vino a mi cabeza». Se acercó lentamente. «Solías cantarla cuando eras feliz.
Ella lo miró intensamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú no eres Miguel, ¿verdad?». Alejandro sintió el corazón dispararse. El momento había llegado y ya no había escapatoria. «Mi nombre es Alejandro Rivera y fuimos casados», dijo con la voz entrecortada. Camila abrió los ojos con asombro, pero no gritó. Solo se llevó las manos al rostro, tratando de procesarlo todo. Con cuidado, él se acercó y comenzó a explicar. El divorcio, la pensión, el accidente, la desaparición. Contó sobre el esquema que descubrió, sobre Raúl, sobre Vanessa, sobre el dinero que le correspondía a ella. Contó todo. Camila lo escuchaba en silencio, con las manos aún sobre su vientre, como si intentara proteger a los bebés del dolor de la verdad. Cuando terminó, el silencio que se instaló entre ellos parecía imposible de romper. Pero entonces Camila se levantó, se dirigió hacia su escultura inacabada, el gran árbol de la vida, y con las manos temblorosas colocó una pieza de metal en la cima de la obra. «Quizás ahora entienda por qué mi arte siempre tuvo ese impulso de reconstrucción», dijo en voz baja, «porque sin saberlo estaba tratando de reconstruirme a mí misma». Ella miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Tú fallaste, mucho, pero yo también me perdí, y ahora con esta verdad tal vez podamos recomenzar». Ese mismo día Alejandro denunció todo a las autoridades. Vanessa y Raúl fueron procesados, se recuperaron los fondos y Camila pasó a tener acceso total a su pensión, además de recibir una indemnización. Los meses siguientes fueron de adaptación y sanación. Camila tuvo a sus hijos, 2 gemelos sanos, con Alejandro a su lado, ya no como un intruso, sino como alguien dispuesto a reparar lo que él destruyó. Y aunque las memorias volvían poco a poco, ella sabía de una cosa con certeza: su valor nunca residió en la vida que perdió, sino en la fuerza que descubrió al reinventarse. Frase del día: a veces la vida necesita ser desmontada pieza por pieza para que podamos reconstruirla con propósito y verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like, activa las notificaciones y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Y mantente atento. La historia de Alejandro, Camila y los secretos detrás del accidente aún no ha terminado. La parte 2 está en camino y promete revelar secretos aún más oscuros.